Hola, ¿qué tal? Acá vamos con el video de la tercera serie de ejercicios, parte 3, de la asignatura de programación de base de datos para la carrera de informática biomédica. Debo hacer especial mención en que tuve que cambiar el enunciado aquí. Me estaba pidiendo imprimir, no voy a poder imprimir porque actualicé la versión de Visual Studio Code y tuve problemas al tratar de simplemente imprimir los datos en la salida del script. Así que la solución creo que pasa por instalar otro motor y otras herramientas, entonces no tengo el tiempo para eso, así es que simplemente voy a cambiar, lo único que le cambié al enunciado, que en lugar de imprimir quiero insertar los registros en una tabla que tiene 3 campos nomás, y el tema es ver que esto funciona. Y como en la prueba no me van a pedir imprimir ni en ninguno de los ejercicios que viene, mientras solucione el problema, esto va a ser la salida. Entonces modifiqué solo esa parte del enunciado. Hasta ahora, en la sesión de videos anterior, habíamos resuelto estas dos funciones que están almacenadas en nuestra base de datos. Y ahora nos pedían esta tercera función almacenada y nos pedían el procedimiento principal. ¿Ya? Y este procedimiento principal tenía la característica de que va a poder integrar a todas las demás. La intención inicial era que imprimiera, pero como tengo dramas con la actualización del Visual Studio Code, no pude imprimir. Entonces lo cambio a insertar. El objetivo es el mismo, la diferencia es que en lugar de verse en pantalla, lo voy a ver en una tabla. Nada más que eso. Entonces vamos por esta función almacenada, pero antes que todo voy a ir a la tablita que voy a crear, ¿ya? La tablita que vamos a crear se llama resultado, y esa tabla, que es la que mencioné en el PDF, tiene el total de médicos antiguos, que era lo que cumplían, que es lo que va a ser la función ahora, y el porcentaje, ¿ya? Entonces la vamos a crear partiendo por ahí, ¿cierto? Está mi tablita creada. Ahí les voy a dejar después el script en el canal para que en el repositorio para que lo puedan después plasmar o replicar. Entonces en esta tabla es donde vamos a guardar nosotros el resultado, ¿ya? Entonces vamos a ir a crear nuestra función almacenada que me estaban pidiendo, almacenada. Y para eso recordamos que para crear una función necesito establecer, ¿cierto?, el create o replace, el function, y nosotros le estamos poniendo un prefijo que es nuestro estándar, que nos permite identificar el tipo de unidad de programación, ¿ya? Ese estándar es personal, ¿ya? Cada uno lo aplica, digamos, en la medida que lo estime necesario. Yo en el primer trabajo que tuve, una de las cosas que aprendí fue eso, ¿ya? Estandarizar los nombres de las unidades, los nombres de las tablas, incluso de los campos de las tablas. En ese trabajo yo aprendí esa estandarización que tenía en ese momento el equipo de desarrollo en el que yo me incorporé. Entonces, acá voy a escribir bien la palabra function, sí. Entonces, respetamos ese esquema. Entonces, aquí yo le voy a poner total antiguos. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer esta función. Me va a devolver cuántos médicos, que es lo que me especificaban acá, ¿cierto? Cuántos médicos superaban una antigüedad en 5 o más años. ¿Ya? Entonces, la miramos. Esta función tiene que ir a la tabla médico, porque ahí está la información de los médicos, y me tiene que contar cuántos de esos médicos superan una antigüedad por sobre 5 o más. ¿Ya? Entonces, si yo voy a la tabla, me doy cuenta que en mi tabla médico, que se encuentra por aquí, yo tengo varios datos, pero no tengo la antigüedad. Sin embargo, tengo la fecha de contrato. Ahora, ¿por qué no se establece la antigüedad? Porque eso es algo que va cambiando. ¿Ya? Normalmente, dependiendo del hospital donde esté, ¿cierto?, de la clínica o lo que fuera, los médicos van, de hecho, cada mes o cada año yo podría contratar a nuevos especialistas. Entonces, cada mes yo creo que es muy factible que la gente renueve, ¿cierto?, o actualice su antigüedad. Entonces, como es un dato muy movible, ¿cierto?, y muy cambiable, no solo para un médico le cambia una vez al año, pero si yo tengo 500 médicos, lo más probable es que en un mismo día tenga que actualizar la antigüedad a más de uno. Entonces, por esa razón, se maneja la fecha en que se contrató. Y la antigüedad la voy calculando al día X. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que solamente tengo la fecha. Pero con la fecha yo puedo sacar la antigüedad. Y eso es lo que nos importa. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tratábamos de definir una función, como la habíamos visto previamente, yo necesitaba pasarle aquí
eventualmente parámetros a esa función. ¿Qué representan esos parámetros? Esos parámetros representan el input que la función necesita para poder hacer su trabajo. En este caso, la función lo único que requiere es tener la tabla de médicos, porque los va a recorrer de ahí, ¿cierto? Y va a ir contándolos dependiendo de la condición que cumple, pero no requiere de nada más. De hecho, ni siquiera el 5 debería ser un parámetro porque me dice que es 5 o más. Si me hubiesen dicho aquí que iba a querer aquellos médicos que tuvieran o superaran una cierta antigüedad, ya, ahí cambia el asunto, ya, que es lo que nos pasaba acá, ¿cierto? Entonces aquí me dicen que es 5, que siempre es 5. Entonces yo respeto eso, que es parte del requerimiento, ¿verdad? Y no le asigno parámetros a la función. Por sintaxis o por formato, ¿cierto?, de cómo se define una función, viene el return con su tipo de dato, el tipo de dato que le corresponde de acuerdo a su labor. Entonces, en este caso, como tiene que devolver la cantidad, eso es un number. Luego viene el is, ¿verdad? Luego viene el begin y luego viene el end. Eso forma parte del cuerpo que va a tener una función desde el punto de vista de cómo se define de acuerdo a lo que dice el lenguaje. ¿Ok? Entre el begin y el end, al igual que pasaba con los bloques anónimos, van las instrucciones que necesito yo ejecutar para poder saber, ¿verdad?, cuántos son estos médicos que superan una antigüedad por sobre los 5 años. Entonces aquí dice, obtiene la cantidad de médicos, le vamos a poner antiguos, ¿ya? Porque va a superar esos 5 años de los cuales habla. Entonces, ¿qué hago yo? Sé que tengo que ir a la tabla médico, porque ahí es donde está la información de los médicos y particularmente su fecha de contrato, y de ahí yo voy a contar a los médicos. Entonces aquí yo digo, ¿cómo identifico yo al elemento que quiero contar? Bueno, el identificador del médico es el root del médico. El root sin el dígito, porque en realidad eso ya es único para nosotros. Y ahí donde hace la distinción es en el dígito verificador para comprobar que esa composición de números sea válida. Eso es todo. Entonces el root, lo que está antes del dígito verificador, ya nos basta para poder identificarlo. Entonces lo establecemos ahí y luego decimos que no los quiero a todos, no quiero contar a todos los médicos, sino que aquellos cuya antigüedad sea superior a 5 años, ¿ya? Igual o superior a 5 años. Entonces aquí uno dice, ya, pues ¿cómo la calculo? Una forma es tomando el año, ¿verdad?, de la fecha de contrato y restándole el año actual. El problema está en que no hay una exactitud en el cálculo. Por ejemplo, yo cumplo un año de antigüedad en marzo. A mí me contrataron en marzo de un año en particular, particularmente el 2012. ¿Ya? Ese fue el año en que a mí me contrataron. Entonces yo a la fecha, al día de hoy, yo llevo 13 años. ¿Ya? 13 años y fracción. ¿Ya? Porque en marzo del otro año, si es que no me despiden antes, en marzo del otro año yo estaría cumpliendo 14 años. Entonces, mientras tanto, mientras eso no suceda, y un día específico de marzo, ¿ah?, mientras eso no suceda, yo sigo permaneciendo con mis 13 años de antigüedad. Entonces, ¿qué sucede? Que ese cambio, esa antigüedad tiene que ser lo más precisa posible. Yo todavía no tengo 14 años de antigüedad, tengo solo 13, y los voy a tener hasta el 11 de marzo del 2026, porque el 12 de marzo yo cumplo 14 años de antigüedad. Por lo tanto, hasta el día 11 de marzo, yo sigo teniendo 13 años de antigüedad. Hoy día, mañana, pasado mañana, siguen siendo 13 años. 13 años y fracción. Y la fracción día a día va creciendo. Por lo tanto, la forma exacta en que yo puedo calcular la antigüedad es considerando de año a año y no restándolos. Porque si yo los restase, claro, me sigue siendo 2023, perdón, 2013, pero en enero del próximo año, que va a ser 2026, si yo le resto mi año de ingreso, voy a decir 14, pero yo no cumplo los 14 hasta marzo, ¿ya? Por lo tanto, la precisión en ese cálculo, en términos de salud sobre todo, es importantísima, ¿ya? Imaginemos que la dosis de un medicamento yo se le puedo dar a un paciente dependiendo de cierto rango de edad, ¿ya? O los bebés, ¿ya? Entonces, el bebé no se tiene 2 años, el niño no va a tener 2 años hasta que el día de su cumpleaños, el día anterior, sigue teniendo 11 meses, ¿ya? 11 meses y, no sé, 20 días. Entonces, eso hay que ser súper preciso a la hora de calcular, en salud sobre todo, la edad de los pacientes, en este caso de la antigüedad del médico.
Entonces, ¿cómo se hace eso? Existe una función que se llama months between, que me devuelve, como su nombre lo indica, la diferencia en meses entre dos fechas. Between. Ahí está, months between. Entonces me da la diferencia de meses que han transcurrido entre dos fechas. Lo único que yo tengo que tener cuidado, y esto lo aprendimos en consulta de base de datos, es que la primera fecha debe ser la más grande de las dos. Entonces aquí yo le voy a decir que voy a usar la función cstate de SQL y la voy a contrastar con la fecha de contrato, ¿ya? Entonces ahí tenemos la diferencia en meses, pero yo quiero, o sea, me está preguntando la antigüedad en años. Entonces si yo tengo, no sé, 24 meses y lo divido por 12 me va a dar 2 años. Entonces yo tomo lo que me devuelve el months between, ¿verdad? Y lo divido por 12. Ahora, lo más probable es que esa división sea un número decimal. Entonces yo, por la misma explicación que di hace un rato, ¿ya? Yo tengo 12 años y medio. ¿Ya? De hecho, ahora, ¿cuánto? Estamos a 20 de octubre. Llevo 12 años, 13 años y 7 meses y 8 días. Esa es mi antigüedad. Porque yo, el 12 de marzo fue mi contrato, del 2012 al 12 de marzo del 2025, llevo 13 años. Del 12 de marzo al 12 de abril, 13 años y un mes. 12 de marzo al 12 de mayo, 13 años y 2 meses. Y así, el 12 de octubre cumplí 13 años y 7 meses. Ok, pero eso fue el 12 de octubre. Ya han pasado 8 días. Entonces, ¿se dan cuenta? Ese es el efecto de la granularidad del tiempo. Pero aquí les interesa en años. Entonces me da lo mismo que lleve por hora. No sé, pues el contrato lo firmé, no sé, creo que tuvo que haber sido como a las 12 del día. Entonces, ok, mañana cumpliré un día más, pero a las 12 del día. A las 10 de la mañana todavía tengo 13 años, 7 meses, con 8 días. No sé si me explico. Entonces, esa exactitud, ¿cierto? Yo la manejo truncando, es decir, no considerando los decimales, ¿ya? El coma 2, el coma 5, porque llevo 12 años y medio, 13 años y medio, 15 años y medio, pero siguen siendo 15, ¿ya? Por lo tanto, aquí establezco ese trunc que está ahí. Y esto tiene que ser mayor o igual a 5 según lo que me indica en el requerimiento. Si yo corro esto así, solo la consulta, me va a dar la cantidad de médicos que cumplen con esa restricción. Son 40, ¿ya? Y yo tengo en total 51. Por lo tanto, 40 de esos 51 cumplen con esta restricción de tener una antigüedad mayor o igual a 5. Ya, sé que funciona, sé que la consulta está bien. Entonces yo ahora me acuerdo que está dentro de una unidad de programación, que está dentro de una función, por lo tanto ese select lo tiene que acompañar, se tiene que acompañar con una cláusula que es la cláusula int. Aquí le pongo total. Las variables las debe declarar, ¿cierto? La misma unidad de programación que la está necesitando. Y aquí dice que almacena el total de médicos antiguos. Perfecto. Y aquí pegamos que esto es number. Muy bien. Entonces aquí lo vamos a escribir bien. Y le vamos a poner el tilde en minúscula. Le vamos a poner el tilde para que no convengamos que hay faltas de ortografía. Ya, perfecto. Estamos listos con el cálculo, ya lo comprobé, me dio que era 40. Lo que hace la máquina es tomar ese 40 y guardarlo en esta variable que yo previamente declaré, que es el concepto que hemos estado revisando para cada una de las unidades de programación. Entonces aquí no me queda nada más que retornar este total. Perfecto. Entonces voy ahora y establezco mi función y la voy a compilar. Al compilarla me dice que la función no tiene errores y si usted la aprecia por este lado, que en mi caso en SQL, en Visual Studio Code, me debería aparecer aquí, ¿cierto? La voy a actualizar porque tenía dos que eran las de la versión anterior de los videos y aquí me aparece la que acaba de hacer, total de antiguos. Listo, ahí está, mi función está operativa, disponible para que alguien la llame, ¿ya? Así como nosotros la íbamos probando cuando íbamos como recién construyendo las unidades de programación. Entonces ahora
yo debería poder continuar con el ejercicio y no la voy a probar porque en la prueba no nos va a dar tiempo para eso. Voy a ir directo al procedimiento que sigue. ¿Ya? Este procedimiento tiene la gracia de integrar a todas las unidades anteriores, que me dice de hecho que usando algunas de las funciones anteriores permita calcular e insertar en la tabla de resultados estas tres cosas. Y es que la tabla ya tiene esos campos, ¿no? Que yo se los agregué porque como no puedo imprimir, entonces tengo que insertar para que ustedes puedan ver el resultado. Entonces, vamos a este procedimiento almacenado y lo vamos a implementar. Sigo en el mismo archivo, ¿ya? Para efectos de la prueba, usted tiene que entregarme el archivo, un solo SQL con todas las unidades de programación que estamos solicitando. Entonces aquí establecemos nuevamente un create o replace, ¿cierto? Procedure, y como lo vimos en clase, al igual que las funciones, tiene que tener un nombre. La diferencia en ellos, en la firma, en que en lugar de decir function, dice procedure, ¿ya? Y el estándar que hemos usado, SP de store procedure, procedimiento almacenado, y aquí le vamos a poner insertar. Como ya no imprime, va a insertar. Entonces, la pregunta, ¿qué necesito yo para poder imprimir esto? Ok, tú podrías decirme, ya, pero yo puedo pasarle o el procedimiento va a querer él recibir el total de médicos registrados, él recibir el porcentaje y él solo inserta. No tanto porque aquí me están diciendo explícitamente que él también tiene que calcular. Entonces tiene que calcular y además de eso insertar. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, parámetros no necesita porque todo lo va a hacer él internamente. Y acá establecemos un is, establecemos un begin y un end. La misma tónica de siempre. ¿Qué va entre el begin y el end? Bueno, las cosas para los cuales él fue creado. ¿Cuáles son estas cosas? Tiene que obtiene el total de médicos registrados. ¿Ya? Registrados. Primera cosa. Segundo, tiene que obtener el total de médicos antiguos. Y tercero, tiene que calcular el porcentaje. Calcula el porcentaje de los valores anteriores, de los antiguos respecto del total general. ¿Ya? Perfecto. Y finalmente, insertar. Aunque el ejercicio inicial era imprimir, pero ya les expliqué las razones por las cuales no voy a poder imprimir, sino que lo voy a cambiar por insertar. Listo. 4 cosas. Y aquí viene lo interesante, porque aquí es donde comienza a darse esa suerte de integración, que es lo que les van a pedir. Ya siempre va a haber una unidad de programación de todas las que me pidan que juega el rol de cerebro de la solución, que comienza a orquestar todo lo demás. El ejemplo práctico podría ser el siguiente. Yo, objetivo, comer pizza. ¿Ya? Entonces, mis variantes o mis posibilidades es que yo pueda preparar la pizza. ¿Ya? Yo, asumiendo que tengo todo lo disponible en la despensa, ¿cierto? Tomo la masa, la armo, ¿cierto? Le pongo el tomate, el jamón, el queso, el orégano y todo lo que yo decida ponerle a la pizza. Perfecto. Camarones, pollo, lo que quiera. Listo, esa es mi alternativa. Y yo la preparo, ¿cierto? La llevo al horno, espero el tiempo, genero yo ese proceso. Y luego, una vez pasado eso, puedo disfrutar de la pizza. Perfecto, esa es la alternativa 1. La alternativa 2 es vía aplicación, vía telefónica, pido la pizza. Es decir, solo me queda esperar a que me la traigan. Y yo completo la tarea, ¿cierto? De objetivo, comer pizza. Entonces, dependo de este servicio de delivery para que me traiga la pizza y yo luego de que me traen la pizza, puedo consumirla. ¿Ya? Y luego yo el objetivo que es comer pizza. Entonces, acá pasa exactamente lo mismo. De las 4 cosas que tiene que hacer el procedimiento, 2 de ellas ya las hace alguien más. ¿Ya? Entonces, él no va a esperar, no va a hacer lo que alguien más hace. ¿Ya? Si yo encargo una pizza, sería un contrasentido que me ponga a preparar mi propia pizza para comer pizza. No sé si me explico. Entonces, me quedo esperando a que el delivery llega y el conserje me diga,
¿Está el delivery acá? ¿Lo dejo pasar? Sí, déjelo pasar. Listo. Entró y me entregó la pizza. Cumplí la primera parte, ya que en este caso sería esto de aquí. Entonces la función aquí, ¿qué debe hacer? Ella sabe que existe una función que hicimos en el grupo, en el video anterior, que se llama FN Total Médicos. Ahí está. Entonces lo que ella va a hacer, lo que el procedimiento va a hacer, es llamarla FN Total Médicos. Entonces esta función no tenía parámetros, se lo especifico de esa forma y el procedimiento debe recibir eso. Voy a la analogía de la pizza. Listo, me llamó el conserje y me dijo, acá está el delivery para la pizza. Listo. El tipo entra, ¿cierto? Toca la puerta, yo le abro. Supuestamente ya pagué por la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Me dice, acá está su pizza, buenas noches, etcétera, acá está su pizza. ¿Y yo qué hago? Extiendo mi mano para que él me entregue la cajita, ¿no? Si yo no le extiendo la mano, primero me va a quedar mirando raro. Segundo, ¿qué va a hacer él? O la va a dejar en el piso, ¿ya? Pero me la tiene que entregar, ¿cierto? Yo tengo que recibir esa pizza. Entonces, y si tengo que pagarle, lo hago en ese momento. Es la transacción, ¿no? Me pasas la caja y yo te paso el dinero. O paso la tarjeta por la maquinita si es que la trae, ¿ya? Entonces, ese efecto de recibir es lo que el procedimiento aquí maneja de esta forma. Total general le vamos a poner. Total registrados, ¿ya? Y esta variable la decidió el procedimiento y le asigna el valor que la función le va a devolver, ¿ya? Yo voy a recibir la pizza que el delivery me va a traer. Yo no la preparé. La preparó, no sé, Totus Pizza, la preparó el Catus, la preparó, no sé, cualquier ente que se dedica a eso. Yo no, ya, porque yo no soy la experta preparando pizza, yo espero nomás. Entonces aquí está la función, que es la especialista, que es la que calcula el total de médicos y lo guarda en el total de registrados el procedimiento. ¿Qué tengo que hacer con la variable? Lo que hago con todas las variables. Almacena el total de médicos registrados. ¿Listo? Entonces acá tenemos un number. Perfecto. La función me devolvía un number y yo lo guardo en un number. Coherente, total. Hago lo mismo para la función del total de médicos antiguos, que era la función que teníamos aquí, que escribimos ahora en la primera parte de este video. Perfecto. La llamo aquí, ¿verdad? No tiene parámetros y el mismo ejercicio anterior. Tengo que recibirlo. Entonces aquí le vamos a poner total antiguos. Total antiguos. Entonces aquí establecemos eso y la misma regla. Toma la variable y la vas a declarar. Almacena el total de médicos antiguos. Antiguos de acuerdo al criterio que me estaban definiendo, que era 5 años. Entonces aquí estaba y aquí dice number. Listo. Ahí está. Y luego tengo que calcular el porcentaje. Perfecto. ¿Cómo se calcula ese porcentaje? La típica regla de 3 que me enseñan en el colegio. Tengo el 100%, mi 100% es esto, ¿cierto? Y yo quiero saber qué porcentaje es esto de ese 100%. Es un cálculo que como nadie más hace, porque no existe ninguna unidad de programación que lo haga, entonces el procedimiento debe hacerlo él, ¿ya? Insisto, voy a comer la pizza, sigo con el ejemplo práctico. Hay que lavar la loza. El señor del delivery no la va a lavar, porque su visión es otra, ¿ya? Entonces, bueno, la tengo que lavar yo, ¿ya? Es parte de... Nadie más está disponible para hacerlo, por lo tanto el procedimiento se tiene que hacer cargo, porque es parte de su labor. Asumiendo, digamos, que voy a comer pizza y la regla es comer pizza y dejar todo limpio. Entonces debo lavar la loza. Entonces lo debe hacer él. En este caso nadie calcula el porcentaje y lo hace él. ¿Cómo se calcula ese porcentaje? Se toma la partecita pequeña, ¿no? Que es el total de antiguos, que se supone que debe ser menor o igual que el total. No puede ser mayor. ¿Ya? Yo no puedo tener 50 médicos y que 60 tengan una antigüedad mayor a 5 años. No tiene sentido. Entonces yo sé que ese total de antiguos a lo más es igual a todos los registrados. Entonces tomo la variable total registrados, ¿cierto? Que está ahí, no me la propone el mismo, está ahí, ¿cierto? Declarada y asignada. Y ese es el denominador y el numerador es
el total de médicos antiguos. Entonces yo tengo 40 sobre 100, me va a calcular ese porcentaje, que en realidad es una proporción. ¿Ya? Es distinto proporción que porcentaje. La proporción es el resultado de la división. El porcentaje es la proporción multiplicado por 100. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Como la gran mayoría de las veces esto es un número decimal, yo ahora lo voy a redondear. Y lo voy a redondear a 2 decimales, para que lo veamos que quede ahí como en ese formato. Y lo voy a multiplicar por 100, porque me piden porcentaje. Si me pidieran proporción, me quedo en la división. Me piden porcentaje, así que lo multiplico por 100. Perfecto. Insertar. Ok. ¿Que alguien más lo inserta? ¿Hay alguien que inserte un registro en la tabla? No, no hay nadie más. Entonces el procedimiento dice, ok, entonces lo hago yo. Insert, into, que fue lo que aprendimos cuando vimos bloques anónimos. Recuerden que al principio de la asignatura el problema completo se resolvía en el bloque anónimo. Y el bloque anónimo tenía cantidad de instrucciones y cada una de ellas hacía algo. Pero el bloque era el que tenía el control total. Acá no. Acá cada una de las componentes hace algo específico y si nadie lo hace, entonces me hago cargo yo como unidad de programación. Entonces mi tabla se llama resultado. Acá está resultado, ¿cierto? Y aquí pongo el values y los valores. Primero va el total de médicos. Si miramos en la tablita aquí arriba, total de médicos, ese es el registrados, ese es el antiguos y este es el porcentaje. Entonces guardamos, es solo para que veamos el resultado, ya que está bien calculado. Son 51 médicos y 40 de ellos superan la antigüedad de 5 años. Entonces aquí como iba el total general, aquí vamos con el total registrados. Perfecto. Luego aquí viene el total de antiguos. No me voy a arriesgar, así que lo voy a copiar. Lo voy a pegar ahí. Y finalmente venía el porcentaje. Aquí está. Ahí está. Entonces, cumplo con el objetivo de calcular e insertar. Muy bien. Tengo mi procedimiento ahí. Y voy a ir a compilarlo. Al igual como lo hice con la función. Voy a borrar esto para no confundirnos. Y ahí se encuentra y me dice que el procedimiento tiene errores. Porque me dice que la variable porcentaje no está declarada. Yo iba a 1000 por hora. Entonces, la variable que la estoy usando, estoy evidenciando que la necesito, pero se me olvidó declararla. Entonces voy a la sección de declaración y aquí le digo almacena el porcentaje calculado. Muy bien. Y esto es de tipo number. Perfecto. ¿Le escribí bien? Sí, porque la copié. Así que es poco probable que me haya equivocado. Ya, ahí está. Ahora voy con mi segundo intento. Borro esto para no confundirme. Y ejecuto. Perfecto. Procedimiento SP insertar compilado. Si vamos a la sección de procedimientos aquí y lo actualizo, efectivamente ahí está. Entonces ahora no me queda nada más, porque no hay más unidades de programación y ella es el cerebro de esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito? Llamarlo. ¿Cómo lo llamo? Súper simple, para no complicarnos. Vamos a usar un exec, que es una abreviación de execute, y le voy a poner el nombre de mi procedimiento, que se llama SP insertar. Ejecuto esto. Si te fijas, vamos a mirar la tabla de resultado, ¿cierto? Que la habíamos creado al inicio del video, y esta tabla está vacía, no hay ningún registro. Entonces, después de ejecutar mi procedimiento, esta tabla debería quedar con un registro. El total de médicos, que creo que es 51, los de antiguos, que eran 40, y el porcentaje, que me parece que era el 78%, 41 de 50. Entonces, ejecuto el procedimiento y aquí está, me dice que terminó. Entonces ahora miro la tablita y en la tablita ahí está, 51, 40 y el 78% de eso. Si tú divides 41 sobre 40, perdón, sobre 51, vamos a hacer aquí, vamos a usar la calculadora, y solo para comprobarlo, ¿no? Voy a llevar para acá, voy a pasar para acá, aquí, me voy a traer la calculadora. Si te fijas, divido 41 sobre, no, miento, es 40
que son los antiguos, dividido por 51. ¿Ya? Si te fijas, aquí calculo y me da 0,78%. Lo multipliqué por 100, por lo tanto ahí me queda el 78%. Listo. Está funcionando mi procedimiento y es lo que justamente necesitaba. Insisto, el ejercicio inicial decía imprimir, pero he tenido ciertos problemillas con las impresiones. Así que ahí está, hemos cumplido, hemos hecho esta tercera parte. Ahora viene la parte 4, que efectivamente es por donde apunta la evaluación que viene, en donde vamos a integrar funciones y procedimientos y ya también insertando registros con algo más de sentido de negocio y de un contexto un poco más claro en ese sentido. Así que eso es, como siempre, voy a dejar en la descripción del video el enlace al repositorio que ustedes ya conocen, de todas formas queda el enlace ahí, y voy a agregar este script de la tablita que, insisto, mil disculpas por eso, porque inicialmente era imprimir, pero con todas las actualizaciones que hice ya no está imprimiendo. Entonces prefiero salir rápido del asunto y insertamos el solo para comprobar que estuviese el proceso bien calculado. Eso es, así que voy a esperar que el video se genere, lo subo al canal y ahí ya estamos ok con esa parte, una deuda menos. Nos vemos, muchas gracias por quedarte hasta acá. Adiós.